Que Dios te bendiga, muy buenas noches, amado hermano y hermana. Te saluda tu hermano Julio González y bueno, pues te doy la bienvenida a Estudiemos Juntos. Es un programa que lo hacemos todos los domingos a las 21 horas para poder eh, estudiar acerca de la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando el resto del libro de Hechos. Ya tenemos ya casi un año, hermano, de estar estudiando Hechos de los Apóstoles y hemos tenido mucha enseñanza, mucha revelación a nuestras vidas. Tal vez para otras personas, pues esto no sea nuevo, pero para nosotros es una revelación que debemos aplicar a nuestro diario vivir. Hoy vamos a ver el capítulo 13 del libro de Hechos, la parte que no tocamos el domingo pasado, que era el discurso eh, que Pablo dio en la sinagoga. Usted se recuerda que fue en una sinagoga en un día sábado, a él le dieron la palabra y Pablo pues se levantó, dice, y del versículo 16 vamos a estudiar hasta el versículo 30. Prácticamente el discurso de Pedro, este es un discurso impresionante, hermanos, de los discursos que nos dejan con la boca abierta, como el discurso de Pedro, ¿se recuerda usted? Ahí en el pórtico de Salomón. Es uno de los discursos, una de las predicaciones o de las enseñanzas tan profundas, hermano, que tardaríamos toda una vida en tratar de discernir, entender todo el contenido que el Espíritu Santo nos quiere mostrar a nosotros. Este discurso es del apóstol Pablo. Es la primera vez que al menos se registra en la Biblia en donde se le da a él la palabra en una sinagoga. Y esta parte vamos a tratar de dividirla en 5 secciones. Es decir, que el discurso del apóstol Pablo del capítulo 13 del libro de Hechos prácticamente se parte en dos. La primera parte nosotros la podemos ver o entender, Pablo enseñando, hablando de lo que Dios hizo, cómo Dios se mostró, cómo Dios se manifestó, cómo Dios obró. Y la segunda parte es cómo Dios hace, cómo Dios se muestra, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios obra en este tiempo. Entonces vamos a tratar de entender que el discurso se parte en dos y hoy vamos a hablar únicamente de la parte de lo que él hizo, de la parte, digámoslo así, para entenderlo por cuestiones únicamente de enseñanza del pasado. Eh, y esto nosotros lo podemos ver desde el versículo 17 al versículo 30. Pero el otro domingo vamos a ver la otra parte que también es impresionante. Pero yo quisiera usar por lo menos cinco enseñanzas en cuanto a la obra de Dios en el pueblo de Israel en el pasado. Es decir, que vamos a sacar por lo menos 5 enseñanzas, direcciones, puntos que el apóstol Pablo toca en su discurso, hablando de Dios en el pasado con el pueblo. Ahora, antes de iniciar enteramente con el discurso de Pablo, yo me voy a quedar unos momentos hablando del versículo 16. Yo le voy a dar tiempo a que usted vaya a traer su Biblia, vaya a traer un lapicero, un cuaderno y todas las intenciones de su corazón de querer aprender. Algunas veces me hacen algunas preguntas y yo las respondo pues aparte y otras personas pues me hacen aportaciones, las cuales nosotros aceptamos y no pretendemos que lo sabemos todo. Al contrario, aquí estamos aprendiendo. Yo quisiera leer el versículo 16, que es donde vamos a iniciar este estudio de esta noche. Y dice el versículo 16 del capítulo 13 del libro de Hechos. Dice, entonces Pablo, levantándose,
hecha señal de silencio con la mano, dijo. Vamos a parar aquí primero. Mire esta frase que es extraña. Es extraña, le digo, porque la mayoría de ocasiones en donde una persona en la Biblia menciona que habla de parte de Dios, nunca hace una señal con la mano para que se calle. Bueno, yo no sé si Pablo hizo esto o Pablo hizo así o Pablo hizo así como la alabanza, va, que paren. Pues yo no sé cómo lo hizo Pablo. Lo que sí sé de que la Biblia dice que él no dijo nada, él hizo una señal con su mano y esa señal fue suficiente para que todos guardasen silencio. Ahora, ¿qué es lo que yo veo acá? Y esto aquí lo dejé marcado. Yo lo que miro aquí es autoridad, porque en algunos momentos hay necesidad de gritar cuando hay mucha gente y mucha bulla. Me imagino que más o menos así fue lo que le pudo haber pasado a Pedro en el pórtico de Salomón. Era un lugar público, era una plaza. El pórtico de Salomón podría ser como un parque central, el Parque Colón aquí en Guatemala. Era un lugar muy, muy transitado, era muy popular. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba en la sinagoga. Es decir, era un lugar específico, que ya lo hablamos el domingo pasado, porque en la sinagoga. Pero vamos al hecho de que él pudo referirse o pudo iniciar su discurso con otra cosa. Sin embargo, dice la Biblia que él hizo una señal con su mano, una señal de silencio, y todos nos callaron definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que yo veo aquí? La autoridad. Ahora, la autoridad, fíjese que no se ejerció con un grito, no se ejerció aplaudiendo, tampoco usando un micrófono. Hermanos, por favor, hermanos, no sé. Y fue la señal con la mano. Bueno, podemos sacar algunas enseñanzas de esto, pero yo creo que la autoridad que Pablo tenía era su mismo testimonio. Es decir, que a lo que a él le estaba dando el peso para que la gente lo escuchara, fue lo que él, valga la redundancia, fue en el pasado de las sinagogas. Pablo, ¿quién era Pablo en las sinagogas antes de su conversión? ¿Quién era Pablo en las sinagogas antes de ir a Damasco? Claro, Pablo era muy influyente. No solamente era preparado, según lo que dice la Biblia, en las enseñanzas en la escuela de Gamaliel, un erudito de la ley, fariseo de fariseos, sino que yo siento que la autoridad que él poseía o tenía le fue dada por Dios a base del proceso y el testimonio que Pablo tuvo. Es decir, que conocían quién era Pablo, habían escuchado quién era Pablo. Algunos tal vez le habían visto o habían participado en algunas revueltas para cristianos. No lo sé, solo estoy pensando, porque puede ser que ahí haya una gran diferencia de años. Pues seguramente sí, con los contemporáneos de él en las sinagogas. Sin embargo, lo que trato de explicarle, más que hablar de edades y tiempos y de fechas, lo que trato de explicarte es que la autoridad generalmente no viene por una acción, porque usted se para en un lugar y le hace así lo miran y se cae y siguen hablando. Pero yo siento que quien era Pablo, la autoridad que poseía por su pasado, le dio la suficiente libertad, confianza y autoridad para solamente hacer una señal con su mano, cualquiera que haya sido, ya sea que haya dicho, por favor, cállense, o por favor, le hizo la boca así, o no sé cómo pudo haber hecho Pablo. Sin embargo, tenía el respaldo divino por la autoridad que Dios le había otorgado al apóstol, obviamente por la carrera, el testimonio, la vida, la preparación, la formación y el pasado que Pablo tuvo, que no les era a ellos oculto. Número 2, la segunda parte del versículo 16 es interesante, muy interesante. No voy a meterme mucho en esto porque yo creo que este es un tema para estudiarlo por entero aparte. Sin embargo, es válido poderlo mencionar. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque hay un mismo término en el versículo número 26 y también en el
versículo número 16. Es decir, en los dos versículos mencionan o usan la misma frase. Pero si usted lo lee solamente como cuando va pasando por el periférico y mira ¿qué? Ciudad de Plata o la colonia de Centroamérica, usted ni le pone coco, usted pasó por ahí, no se dio cuenta ni siquiera de las pasarelas. Pero vamos a verlo, vamos a estacionarlos en el periférico. Los que no son de la capital de Guatemala no me entenderán. Obviamente es un lugar donde se transita muchísimo a diario, es como una arteria de la capital de Guatemala, en donde casi siempre transitamos casi todos los días. Pero las colonias que están a los lados ni las miramos porque ya es tan común ¿qué? Tan rutinario que no pasamos viendo las colonias. Ya las sabemos casi de memoria, los colores de las casas, las esquinas, los rótulos. Ahora, dice esta parte del versículo 16: varones israelitas y los que teméis a Dios. Es decir, que Pablo estaba refiriéndose en la sinagoga, se estaba refiriendo a dos personas, o mejor dicho, les estaba hablando a dos grupos de personas, a los que él mismo determina como los israelitas. En el versículo 16 dice: los que tenéis el linaje de Abraham. Los israelitas, dice el versículo 26, son los que tenían el linaje de Abraham. Pero este grupo es bastante claro, ya lo conocemos, son los hebreos, los que nosotros conocemos como los hebreos. Dios usó a Pablo para hablarle a los hebreos en esa sinagoga, pero hay un grupo que él determina y dice: y a los que teméis a Dios, oíd. Y en el versículo 26 dice exactamente lo mismo. Dice: varones hermanos, los hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Es decir que aquí hay dos grupos diferentes de personas. Hermano, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Y el número 2 hemos entendido que es testimonio. Eso dice Génesis, que cuando Dios dice dos veces lo mismo es porque está pronto en cumplirlo. Es porque la cosa es segura. Eso lo miramos en el sueño de Faraón, para los que no saben a lo que me estoy refiriendo. Pero tampoco es el punto ni la clase de ahora. Sin embargo, esto a nosotros nos da la idea de que Dios les está hablando en este discurso a dos grupos de personas: a los que son del pacto, a los hebreos, y los que no son del pacto. Nosotros lo podemos aplicar de muchas maneras, pero le voy a dejar solamente la semilla. Hay gente que no son cristianos evangélicos. Aleluya. Ajá. Que tal vez ellos no han confesado con su boca. Mire lo que le estoy diciendo, hermano. No han hecho una oración de fe en un púlpito. Sería la mejor manera de explicarlo. O en un altar. No han sido acompañados por una confesión pública. Y puede ser que estén en otras religiones, pero temen a Dios. Y a ellos también les está dando esta enseñanza el apóstol Pablo. Hermano, no lo estoy diciendo yo. Obviamente yo sé que usted está diciendo: sí, hermano Julio, pero aquí está hablando de los gentiles. Claro, claro. Pero si la Biblia dice que él vino a lo suyo, la prioridad son los suyos, pero había alguien que tenía deseo de buscar a Dios sin ser del pacto, sin ser hebreo. Lo vimos con capítulo número 10 del libro de Hechos. Lo vimos con Cornelio y su familia. Era un centurión de la compañía romana. Lo vemos también con la sirofenicia, con la cananea. Es decir, que vemos incursiones de los gentiles queriéndose meter en la vida y en el fluir de Dios, pero ellos no pueden meterse porque no son cristianos evangélicos. A veces nosotros pensamos de que solamente nosotros los cristianos y los que vamos a nuestra iglesia, peor todavía, a nuestra denominación, somos los que vamos a ser arrebatados y los que estamos bien. Y los que miramos en otras religiones los criticamos, los juzgamos y los condenamos
haciendo nosotros lo contrario a lo que Jesús hizo. Jesús se abrió a todo aquel que viniera a él. Y no la Biblia dice que vino por los perdidos, pues, hermano. Y no la Biblia dice que vino por las ovejas perdidas, no solamente de la casa de Israel, sino ovejas que éramos de él, que estábamos en otro lugar, en otro redil. O sea, si usted mira a alguien que está perdido, no, no creo que, porque está perdido en otra doctrina, está perdido en una religión, está perdido en algún vicio. ¿Y cómo sabe usted que él no es de los que Dios le deja escrito ciertas cosas? ¿Usted qué sabe su vida? Por eso es mejor, mire, como decían en mi tierra, calladito uno se mira más guapo. Calladito. Ok. Ahora sí, metámosle candela al discurso de la... Es que, mire, hermano, tenía que hablarle un poco de esto porque, primero, porque la autoridad que nosotros debemos de conseguir y anhelar no es la autoridad que podamos lograr nosotros por nuestro título universitario, por nuestro nivel socioeconómico, por nuestro apellido, tampoco por el tiempo que tenemos en un ministerio o en una congregación, mucho menos por la abundancia de dones o por la abundancia de ministerios que podamos tener, porque ahora hay personas que son pastores, profetas, evangelistas, maestros y también son apóstoles. Bueno, puede ser que haya, pero el único que yo miro en la Biblia que tenía todos estos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Bueno, ahora yo tampoco estoy diciendo de que un ministro no puede tener varios llamamientos, claro que sí. También conozco de las unciones y de estar bajo la poderosa mano de Dios, lo sé perfectamente. Ok, ahora vamos a tratar de empezar a meternos en el discurso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, este discurso es bastante interesante, por eso le decía para mí como una referencia de los discursos del libro de Hechos bastante hermosos, una referencia que podemos usarla, ya se lo dije, ese discurso del apóstol Pedro en el pórtico de Salomón. Me gustó mucho ese discurso, léalo despacio y usted se va a dar cuenta que es bien profundo. ¿Por qué digo profundo? Porque se remontan desde muy atrás. De hecho, el apóstol Pablo no va muy atrás. Sin embargo, porque creo que Pedro habla de Abraham. El discurso de Pablo no empieza desde Abraham, pero sí empieza tomando 3 lugares en donde el pueblo de Israel visitó. Por ejemplo, dice en el versículo 17, y el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Entonces, el primer lugar en donde el apóstol Pablo menciona es Egipto. Dice el versículo número 18. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. En segundo lugar. Y el tercer lugar lo dice el versículo número 19. Dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Ok. Y el tercer lugar es Canaán. Ahora, ¿por qué yo dividí esta primera sección del discurso del apóstol Pablo? Es bastante sencillo, porque él está remontando el origen de Israel, desde que Israel ya participaba de experiencias como pueblo, porque con Abraham, aunque ahí nació Israel, aún no eran un pueblo. Abraham era una persona, claro, él es el padre de los hebreos, de los israelitas, de ahí de sus lomos salieron los patriarcas, salieron las tribus y de sus lomos salieron los profetas y los reyes y al final salimos todos nosotros. Pero cuando ya eran un pueblo, ahí es donde Pablo empieza como a tratar de que ellos pudieran recordar lo que ellos eran antes y cómo Dios se había manifestado en sus vidas. Esto nos debe a nosotros de dar la enseñanza que aunque nosotros aún no estábamos como en la línea del conocimiento divino, me refiero, nosotros conociéndolo a él, Dios ya estaba obrando en sus vidas, en nuestras vidas. Por ejemplo, en el tiempo de Egipto, ellos tuvieron manifestaciones
muy fuertes. Tal vez la más interesante es de que es la primera vez, yo sé que hay muchas más, pero es la primera vez que se registra eh, una matanza, un genocidio, se muestra, se enseña el odio que un rey o una autoridad pudo haber tenido con el pueblo de Israel, no solo por sojuzgarlo y por ponerle un yugo, porque Egipto eso es lo que hizo con Israel. Eran esclavos. De hecho, Dios le dijo a Abraham que ellos iban a ser esclavos en tierra ajena durante un tiempo determinado. Es decir, que ellos llegaron a Egipto y encontraron la primera persona que los quiso exterminar. Y no solamente el exterminio físico, porque el exterminio físico, pues es evidente, hermano. De hecho, hay varios versículos, varias referencias en donde el rey quiso eliminar a los bebés hebreos. Ellos fueron subyugados, fueron masacrados, ¿qué le puedo explicar? Fueron tratados demasiado mal. Y Dios no dejó que desaparecieran. Pero ¿saben lo que es interesante? Es que ellos no se habían dado cuenta que el Dios de Abraham estaba obrando en sus vidas. Que el Dios de Abraham estaba usando a Faraón. No lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. La Biblia menciona que él fue el que endureció el corazón de Faraón. La Biblia dice que ellos fueron a Egipto, fueron por, digámoslo así, por un designio divino. Tal vez Dios no lo hizo, pero lo permitió por ciertas razones que en el futuro vamos a entenderlas más adelante. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucedió en Egipto? Bueno, ellos empezaron a ver cosas que ni se habían dado cuenta, pero eran cosas gloriosas y sobrenaturales. Una de ellas es que no pudieron destruir su esencia, lo que son. Más o menos como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue para el chiquero, usted recordará, se fue para ese lugar, esa tierra muy lejana, y él allí, pues su vestidura era diferente, su manera de hablar probablemente era diferente, sus acciones eran diferentes, pero internamente él seguía siendo un hijo. Internamente él sabía que tenía un padre. Eso no lo pudieron desaparecer en el mundo. Egipto no pudo exterminar. Ahora, usted tal vez dirá, pero no, ¿y a quién se extermina? Hermano, quiero decirle algo. Hay culturas en la tierra, en el planeta Tierra, que desaparecieron. Ya no están. Hay países que ya no existen. No lo digo, búsquelo en Google. Google todo lo sabe, dice. ¿Sabe qué? Busque lenguas que desaparecieron. Lenguas que ya no se mencionan, ya no se usan. Por ejemplo, la sumeria es un dialecto. Por ahí anda una mujer que dice que habla con extraterrestres, dice, y que ella lo que está hablando es sumerio. Pues no lo sé. Pero lo que sí sé es de que hay lenguas que ya no se hablan, desaparecieron. Y la lengua hebrea estaba a punto de desaparecer, pero no la han podido exterminar. ¿Por qué? Porque Dios ha estado trabajando igual que en tu vida, aunque tú no te des cuenta, aunque alguien de tu familia esté en el mundo apartado y él no se dé cuenta, Dios está obrando. No le van a quitar la identidad. No, por mucho que se revuelque en el fango y por mucho que sea novia de una cochita o de un cochito, no le van a quitar la identidad. ¿Por qué? Porque Dios está manifestando su deseo de amar, bendecir, levantar, usar y proteger a ese pueblo. En el desierto, bueno, hermano, solo voy a pasar como la piedra en el río cuando uno la tira, así que se va. El desierto, hermano, impresionante. Si Egipto tenía sobrenaturalidades, porque cuando salieron de Egipto se recordará que habían plagas sobrenaturales, es decir, que Israel tuvo experiencias en Egipto, pero en el desierto también tenía experiencias, hermano, impresionantes. Experiencias impresionantes como ver que un montón de pajaritos se te llegan a morir enfrente para que te los comas. Caían como pedacitos de, ¿qué? ¿Cómo se le llama esto? Bueno, pedacitos como que fueran de cornflakes
hojuelas como fuera, hojuelas de maíz caían del cielo, hermano. Era comida de ángeles, dice. El maná, impresionante. Cómo tenían sed y el Señor les hacía que de una roca saliera agua. Tenían ganas de proteínas y salía miel de una roca. Eso también lo dice la Biblia. Es decir, que ellos tenían experiencias en Egipto sin conocerle, en el desierto. Y cuando llegaron a Canaán, ¿qué les parece que tuvieron de entrada una gran experiencia? Se dieron cuenta que cuando entraban a Canaán eran muy pocos y también no eran tan pocos, pero eran mucho menos de los gigantes que habían en ese lugar. ¿Y qué cree usted? Que la conquista de Canaán, allí en Canaán, se inició con una guerra sobrenatural. Con un grito, botaron un muro. Imagínese usted qué experiencia tan gloriosa esa. Es decir, ellos venían de Egipto con experiencias, venían del desierto con experiencias y venían aquí a Canaán con experiencias. Hermano, tú has tenido experiencias con Dios. Lo que pasa es que tú estás esperando que el mar se te parta en dos. Tú estás esperando que te caiga maná del cielo, pero en tu nivel, Dios te ha dado experiencias muy especiales. Por eso yo a esta primera sección le llamo del 17 al 19. Yo le llamo a esta la división de las experiencias. Porque cuando Pablo empieza a dar su discurso a los del linaje de Abraham, que eran los hebreos, y también a los gentiles que habían allí que les gustaba escuchar de Dios, porque siempre han habido personas que, aunque no son de nosotros, están interesados auténtica y genuinamente en Dios. Ok, ahora yo quiero pasar a la segunda sección, sin antes recordarle que Pablo está dando un discurso en una sinagoga. No está dando el discurso en un lugar donde la gente no sabe. Hermano, porque cuando usted da un discurso o una plática a niños que no saben, usted se puede equivocar y ellos no se dan cuenta. Bueno, algunos ya son pilas y se dan cuenta. Pero usted dar la clase, yo tengo una amiga que habla inglés y ella es maestra de inglés y habla todo en inglés y a veces me habla inglés y me escribe en inglés y todo. Y yo sé que ella es maestra de niños, pero ella vivió un tiempo en Estados Unidos. Ella tiene la capacidad de hablar inglés con gringos. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué seguridad tiene? Bueno, la experiencia que ha tenido. Lo que sabe le da seguridad. Entonces lo que Pablo estaba tratando de explicarle es, miren hermanos, nosotros debemos de estar seguros de lo que está pasando ahora. ¿Y sabe por qué deberíamos estar seguros? Porque tenemos experiencia, pues hermano. Es decir, usted tiene seguridad de manejar, ¿sabe por qué? Porque tiene experiencia en manejar. Usted tiene seguridad porque tiene experiencia con algo o con alguien. Claro que el antónimo o lo contrario de no tener seguridad es haber tenido una mala experiencia. Pero con Dios, ¿quién ha tenido una mala experiencia, hermano? Si nosotros hemos sido los fallones, el Dios ha sido fiel, porque fiel y verdadero, dice Apocalipsis, que es su nombre. Aleluya. Ok, miren pues. El versículo del 17 al 19 nos habla el apóstol de las experiencias que Israel tuvo y que nosotros también tenemos. Del versículo 20 al 22 nos está hablando de la manifestación. Ahora, ¿a qué me refiero? Le voy a leer este pasaje del 20 al 20. Después de las experiencias ya en Canaán, dice, después, como por 450 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y el Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando a este, le levantó por rey a David, de quien dio testimonio también, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, esta parte yo le he escrito la manifestación. Ahora, ¿por qué le he puesto la manifestación? Porque yo le decía que todo lo que vivieron en Egipto, en el desierto,
sobre todo los 430 años que vivieron en Egipto. Eso cuando ellos salieron eran un gran número. Y ellos salieron de Egipto. Pero Egipto no salió de muchos de ellos. Ahora, ¿por qué lo digo, hermano? Porque la mayoría murió en el desierto. Una generación entera murió en el desierto. ¿Por qué? Porque había sido contaminado al punto que no pudieron dejar las costumbres, no pudieron dejar la manera de pensar egipcia. Aunque eran hebreos, les costó demasiado desprenderse de las enseñanzas falsas. Es como que aquella persona que viene a Cristo y entiende que dice la Biblia que no hay otro camino, dice Timoteo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Entiende lo que dice la Biblia de que en Juan 14:6 dice: yo soy el camino y nadie llega al Padre sino por mí. Pero a él le cuesta tanto dejar de rezarle a María, perdón que lo diga, pero es que esta es la verdad. No puede porque él aprendió que a Jesús se llega por María. Entonces no puede llegar a Jesús porque primero tiene que llegar a María. Y si María no lo deja entrar, no puede accesar a Jesús y Jesús no camina. Es decir, y así está, o no puede dejar de desprenderse de un tipo de música, no puede dejar de desprenderse de un tipo de manera de pensar, de cómo se hacen las cosas. Aquí las cosas las hacemos de esta manera, o yo me he visto así, o yo tengo un arete, tengo una frase, tengo ciertos gustos. Es decir, que eso les sucedió a ellos. Ya Dios los había sacado. Hay muchos cristianos que ya confesaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ya los sacaron de ese lugar, pero aún tienen esas enseñanzas que deben desprenderse. Hay gente que no logra desprenderse porque no quiere morir. Ahora, ¿por qué yo a este le llamo la manifestación? Porque ellos salieron y afuera se manifiesta el lado egipcio que tenían dentro. Usted se va al mundo, ahí no se va a ver su mundanalidad. No, ahí no se va a ver porque usted es igual que todos, bailando, hablando, fumando, tomando, mujeriando, testeando, bromeando con doble sentido, peleando, diciendo malas palabras, robando, mintiendo, ocultando cosas. Y no se nota, ahí no es malo. En ese lugar nadie le va a decir nada. En el mundo usted va donde un policía y le da dinero para que no le quite el carro porque le puso una multa. Ahí, en ese lugar, usted hace muchas cosas, pero cuando usted sale de ahí es donde se va a manifestar su necesidad, su contaminación, su suciedad. Y esto es lo que sucedió, porque tiene que ver esto, hermano, con el libro de Jueces, porque dice que le levantó jueces por más o menos 400 años. Sí, por eso. ¿Usted por qué cree que le levantó 12 jueces? Porque levantó 12 jueces. ¿Sabe por qué? Porque 12 ocasiones Israel se levantó, estaba bien, y después se rebelaron contra Dios, y después volvieron a levantarse para con Dios, y después volvieron a hacer lo malo, y después volvieron a pedir perdón. Es decir que Israel le costaba morir, renunciar, y se manifestaba continuamente. Es como aquellas personas que usted los mira, porque le estoy hablando a los del linaje de Abraham, hermano. Esta enseñanza no es para el mundo, no es evangelística, esta es para usted que conoce a Cristo. Estamos en la sinagoga, en la iglesia, adorando, pero algo nos dicen en la calle o nuestras esposas o nuestros esposos o nuestros hijos y ya va la mala palabra, ya va la mala acción, ya va el golpe, ya va la broma en doble sentido con tus compañeros. Se manifiesta. Ellos estaban muy contaminados internamente al punto que dice la Biblia, mire hermano, no lo digo yo, dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5, le dijeron a Samuel: danos un rey como las otras naciones tienen. Imagínese usted, el plan de Dios era que el pueblo sea una teocracia, por decirlo de alguna manera. Que Dios sea el que gobernara a Israel, a su pueblo. Ellos querían a un rey como tenían todas las naciones. Y dice la Biblia que se lo dio. ¿A quién uno? Se lo dio y le dio a Saúl. Le pidieron a Saúl, porque la palabra Saúl en el hebreo
significa el pedido, pedido. Le pidieron a un hombre, pues se le dio a Saúl. ¿Y qué cree? Saúl resultó chueco. Resultó tan chueco que ni siquiera pudo arrepentirse. No pudo tener la actitud correcta de decir, bueno, de veras que yo soy hebreo, he tenido experiencias con Dios. Mis antepasados pueden decir que Dios es bueno, los liberó, los levantó, los perdonó, los restauró, los sanó. Y no solo una vez, lo hizo en Egipto, en el desierto, y lo hace aquí en Canaán. Yo me rebelé, perdóname Dios, no lo pudo hacer. Entonces dice la Biblia, en el versículo número 22, que quitó a Saúl y le dio a David. ¿Y qué cree? Resultó David chueco. Yo sé que ahorita algunos dijeron, está hablando el rey David. Sí, chueco. La diferencia es que sí se arrepintió. La diferencia es que él sí reconoció su falta y su error. Pero de que estaban los dos mal. Es decir, que cuando nosotros estamos manifestando nuestra necesidad mundana, cuando estamos manifestando querer parecernos a alguien más que no es de Dios, hermano, no nos va a ir bien. Cuando ellos pidieron a un rey, hermano, no, porque es que el hombre no puede gobernar al hombre, hermano. El hombre se contamina. El hombre con la abundancia, muchos hombres se pierden, no todos, pero la mayoría se pierden. Mire, hermano, se perdió Luzbel. Sí, usted ahorita lo mira así. Sí, Satanás, que Jehová lo reprenda. Fue, ahorita lo mira así. Pero antes de ser esto que es ahora, él estaba ahí arriba. Era un protector, hermano. Él era el que Dios le estaba guardando. Era el guardador de los secretos. Pero imagínense su lugar cerca, su trabajo, su oficio, a él no lo pudo proteger de que llegara la maldad y la iniquidad a su vida. Ok, entonces aquí, en esta parte de la manifestación, nosotros debemos de entender de que, hermano, ya no tengo tiempo, que va a haber un momento, le dijo Pablo, que se va a manifestar lo que somos. Tal vez en algún momento, no, pero siempre se va a manifestar nuestra carne. ¿Sabe qué decía Pablo de la manifestación de la carne? Dijo que manifiestas son las obras de la carne y saca, creo que son 18 puntos que saca. Manifiestas, no ocultas, manifiestas. Dentro de ellas está el carácter, el enojo, la ira, ya sabe usted a lo que me refiero. Y yo quiero avanzar en el versículo del 23 al 25. Dice la Biblia, y de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Antes de su venida predicó el bautista, Juan, el bautismo de arrepentimiento y todo el pueblo de Israel. Está diciendo que de los lomos de Abraham, de los lomos de ese que manifestó que sí estaba chueco, de eso sacó Dios en su linaje a Jesucristo, al Mesías prometido. Pero que antes que viniera, dice la Biblia, levantaron al Bautista. Cuando Juan el Bautista terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él. Mas aquí viene tras de mí uno que no soy digno de desatar el calzado de los pies. Es decir, que Dios estaba cumpliendo su promesa. ¿Cuándo? Cuando quitó a Saúl. Sí, hermano. A veces Dios está cumpliendo promesas quitándonos cosas. ¿Usted cree que la promesa de Dios siempre es que te dé? Hoy se cumple una promesa, hermanos. Quiero testificar a los hermanos de la sinagoga, de la iglesia. Dios hoy cumplió una promesa. ¿Por qué? Porque hoy me dio un carro nuevo. Gloria a Dios. Porque hoy sanó mi sobrino. Amén. Hoy cumplió su promesa porque Dios hoy me dio. Creemos que eso es la promesa únicamente, pero también quitar cosas es una promesa. Es decir, que la promesa ellos ni sabían que cuando quitaron a Saúl, Dios estaba cumpliendo lo que un día prometió.
que levantaría su sacerdote. Eso lo dice en el libro de Samuel. Un sacerdote fiel conforme a su corazón, pero no estaba apuntando a David, sino que estaba apuntando a lo que David era sombra, que era Jesucristo. A veces nos confundimos, pero lo que realmente apuntaba la flecha era Jesucristo. Él estaba cumpliendo la promesa, quitando lo que el hombre quiso poner por manifestar su necesidad de amor. Voy a escoger a este, a veces Dios lo quita. Yo voy a usar el trabajo porque yo necesito dinero porque quiero comprar y quiero diezmar. Mentira, no se diezma ni se va a la iglesia. El trabajo, todo el trabajo lo quita. Yo quiero esta amistad porque Dios la va a quitar. Una vez Dios ha prometido algo en tu vida, aún lo que te quita es parte de la realización de la promesa. ¿Cuándo cumplía su promesa? Cuando puso a David. Dios también a veces pone cosas y no te las da porque no te vayan a fallar. Ay Dios, ¿cómo este carro Dios me lo dio y cómo salió de fallón? A veces Dios te pone cosas para que salga ahora evidenciar o se manifieste ya la nueva naturaleza tuya. Antes se manifestaba lo malo, se manifestaba lo terrenal, por decirlo de alguna manera, lo terrenal. Pero ahora le dio a David, ¿y qué cree? David mató a Urías. David agarró a una mujer de alguien y le hizo su mujer. De hecho, tuvo un embarazo con ella y el niño murió. Sí, a veces Dios da cosas que no comprendemos, que a veces pareciera que son contrarias. Sin embargo, también Dios está cumpliendo promesas allí para que se pueda manifestar tu verdadera naturaleza de amor, tu verdadera naturaleza de fidelidad, tu verdadera naturaleza de humildad. ¿Saben que esto en el matrimonio significa pacto, no contrato? ¿Es un pacto el matrimonio? No, el matrimonio es un contrato. El matrimonio no, el matrimonio es un pacto. Un contrato es yo le pago si usted me da. Si usted alquila esta casa y si usted ya no paga, le digo que se desocupe, porque así está en el contrato. Usted en el contrato dijo que iba a pagarme los primeros 5 días del mes el carro que compró, pero como no lo ha pagado, se lo voy a llegar a recoger. Usted en el contrato que hizo del préstamo bancario se ha atrasado tanto tiempo, ahora le voy a poner una orden de captura o le voy a llegar a quitar las propiedades embargado, porque el contrato fue quebrado. Pero el matrimonio no es un contrato, hermano. El matrimonio es un pacto. El matrimonio es, si tú no me respetas, yo te respeto. Si tú no me escuchas, yo te escucho. Si tú no me amas, yo te amo. Esa es la diferencia de cuando uno mira cumplida las promesas. ¿Cuándo? Cuando se empieza a manifestar que ya no eres el mismo que vivía de experiencias. Ahora el sentido tuyo no se basa en las experiencias que tienes, sino en lo que tú has determinado en Dios hacer, que es un pacto nuevo, que fue el que Jesús nos da a nosotros. ¿Ok? Eso quiere decir, como Dios no me da trabajo, no voy a la iglesia. Como Dios no me bendice, no doy. Como Dios no sirvo. Bueno, ese se llama contrato. ¿Usted está todavía aquí? Se está manifestando a pesar de que ya tuvo experiencias. O sea, ahora la promesa se está cumpliendo en su vida. Y termino con este, hermano. Del 26 al 29, dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, eso es lo que leímos al principio, a quienes se refería. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo, oiga, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, no conocían lo que se leía en las sinagogas. Lo leían o lo oían, pero no lo conocían. Dice la Biblia, lo voy a volver al 27, porque los habitantes de Jerusalén
Y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le diese, que se le matase. Y que se le matase, pidieron a Pilato que se le matase, pero no conocían, no comprendían. Sin embargo, se estaba cumpliendo. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y esta, esta porción o esta sección, eh, nosotros la podemos ver y entender de que el resultado de un desconocimiento, de la ignorancia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ellos desconocían, aquí dice la Biblia que desconocían a Jesús. Hermanos, a veces nosotros no leemos así con mucho cuidado lo que dice, pero dice que ellos no conocían a Jesús, no conocían lo que se leía de él, no conocían a los profetas, no conocían las promesas de Dios. Por lo tanto, dice que lo mataron, pero sin saber ellos estaban cumpliendo lo que ahí decía. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestras vidas, amados hermanos, a veces la propia ignorancia y el desconocimiento nuestro del obrar de Dios, de cómo Dios opera, de cómo Dios habla, de cómo Dios hace, de lo que Dios quiere, a veces nosotros matamos la obra de Dios en nuestras vidas. Tú no sabes si la persona que te está llamando, el hermano que te está visitando, tú no sabes si la iglesia donde estás siguiendo que ya no quieres ir, tú no sabes si ese pastor que ahora ya te tiene desanimado, tú no sabes si tu hijo está yendo a la iglesia o tu esposa, tú no sabes que esa persona es una provisión de Dios para un cumplimiento de tu promesa. Pero tu actitud de ignorancia de saber eso, puedes matar lo que Dios está hablando, lo que Dios está haciendo. No solamente en la vida de esa persona, sino en nuestra propia vida. Hermanos amados, por eso es que es importante conocer. Mire, el apóstol que nos cubre nos dice que el conocimiento o la doctrina no te salva, porque Efesios dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no es por obras. O sea, la doctrina y la enseñanza no te puede salvar. Es decir, tú no porque sepas mucho te vas a salvar por saber versículos, por saber enseñar, por saber predicar, por poder profetizar, por poder tener visiones, porque tienes dones de sanidad. No por eso vas a ser salvo. Pero la doctrina o una falsa doctrina o una ignorancia o desconocer un punto central sí te puede perder. La doctrina no te salva, pero una falsa doctrina te puede perder. Por ejemplo, que el hombre se le es permitido tener un montón de mujeres porque la Biblia dice que ellos tenían muchas mujeres. No, no es pecado, no es pecado, es bíblico. Es una falsa doctrina. Te puedes perder porque no es la relación que Cristo quiere con la iglesia. Así dice la Biblia. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo no tiene un montón de iglesias, un montón de mujeres. Solo tiene una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas. Esa le es fiel él. Entonces, una falsa doctrina te puede perder. Aunque la verdadera doctrina bíblica, pues no te va a salvar. El que salva se llama Jesucristo. Ok. Y número 3, la resurrección. Dice el versículo 30 y con esto estamos cerrando. Dice, me gusta este versículo para un día hacer un tema y predicar. Dice, mas Dios le levantó de los muertos. Solo eso dice el versículo 30. ¿Qué significa esto? Que a pesar de todo esto, nosotros seguimos siendo ignorantes en la obra de Dios. Lo poco que nosotros sabemos de Él es lo que Él nos ha dejado que conozcamos. Sin embargo, a pesar de nuestros errores, a pesar de lo difícil que seamos, lo arrogante y lo altivos que parezca que seamos nosotros, o que seamos nosotros, Dios va a levantar nuevamente en este último tiempo, va a levantar su obra en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Dios va a levantar nuestra calidad de vida espiritual. Dios va a levantar, como le dijeron a Timoteo, ese
fuego del don de Dios. Dios va a levantar ese deseo de adorarle, de buscar su presencia en intimidad con él. Dios va a levantar el deseo de la consagración. Vamos a sentir delicioso negándonos al pecado. Yo me recuerdo cuando pasa algo. A un hombre le es muy tentador ver a una mujer hermosa, por mucho que sea el hermano espiritual. Pero cuando nosotros los hombres vemos que viene ese, esa oportunidad para poderla ver, usted va a la calle con su esposa o está solo y van acá y, bueno, con su esposa pues es razón de que no va a voltear a verla porque si no, viene el caratazo de la esposa ungida. Pero solo, como no hay nadie en el carro, puro el exorcista, hermano, que le da vuelta la cabeza. ¿Usted así ve? No sé, pero cuando uno mira que viene y ya no mira, ya no, y uno dice, ah, no, esta cuata ya me la imagino, en el pastel, y cuando se va y usted cruza el carro y se va y todo, uno se siente tan bien, hermano. ¿Sabe cómo me siento yo? Como que es una ofrenda a Dios. Así, en mi locura, eso pienso. Es como una ofrenda. Es mejor que decirle, Señor, te alabo, te bendigo, aleluya. Es mejor que eso, siento yo. Puede que esté ignorante, puede que esté loqueando, pero esto siento yo. Siento como que es una ofrenda. Como cuando me están diciendo algo malo, yo me pongo así, mi hermano, y siento que la cabeza empieza a pegar así, y siento que me voy volviendo verde, y no lo hago. Después digo yo, vencí. Eso es resurrección. Eso es la porción que Dios nos da para cuando echamos a perder todo, confiar en que Él tiene el poder de volver a dar la oportunidad, porque la resurrección es oportunidad. Quiero bendecirte mucho, muchísimo, y que esta semana sea una semana de bendición para tu vida, que tengas muchísima lluvia del cielo para ti. El próximo domingo vamos a estudiar del versículo 30 al 52. Ya tengo como un mes de decir el 52 y nunca llegamos, pero vamos a usar la parte donde él habla ya, porque después dice, y él se le apareció durante muchos días después de resucitado. O sea, nos quedamos en donde él muere. De la resurrección para adelante es otra historia, y esto es lo que yo quiero que veamos. Del versículo número 31, Hechos capítulo 13, del 31 en adelante. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.